Hola chicos, buenas noches. Vamos a hablar sobre la sesión número 4A. Está compartiendo pantalla para ver qué se envió el pretest. Los está rellenando, lo están rellenando algunos. Acá por el chat se envió. Entonces, vamos a empezar a las clases ya. Tocaría hablar sobre insuficiencia respiratoria crónica y hablar sobre insuficiencia respiratoria aguda. Por lo que vamos a hacerlo grandita. Más o menos ya tienen una idea de lo que vamos a hablar hoy. Mm, compartir pantalla, ventana. Estos. Ya saben, ¿no? Que todos los PDFs les estoy dejando en el Teams, en cada sesión que estamos haciendo. Ahí estoy dejando, bueno, libro, lo que les pueda ayudar en el segmento que vamos a dictar. ¿Ya? Vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria crónica. Para que nosotros podamos empezar a hablar de insuficiencia respiratoria crónica, debemos empezar teniendo una idea de la definición de esta, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá al siguiente, pero vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica e hipercápnica, ¿ya? En esas dos ideas ustedes deben centrarse. También vamos a hablar sobre el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios que me va a dar como una hipercapnia o una hipoxemia en realidad y la enfermedad de Monge. ¿Ya? Si tienen alguna duda o algo a lo largo de la sesión, me aviso, ¿ya? Eso es como un antesala de lo que vamos a ver. Definición. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria crónica, ¿ustedes qué les hace pensar? O sea, si es una insuficiencia respiratoria crónica, quiere decir que es de un tiempo, ¿no? Es decir, que no es algo agudo, sino que ha pasado un tiempo, entonces, por lo general, y muy relacionado, ténganlo en cuenta eso, es que son enfermedades crónicas. Por ejemplo, ¿qué enfermedades crónicas pulmonares conocen? La principal que se da por el consumo, bueno, por fumadores, el EPOC, ¿verdad? Entonces, el EPOC también forma parte de una insuficiencia respiratoria crónica. Acuérdense que en crónico es con el tiempo, es decir, ya pasó mucho tiempo que mi pulmón ha estado recibiendo tanto daño que ya pues está manifestándose o lo estamos viendo recién, ¿ya? Entonces, recuerden que la definición para una insuficiencia respiratoria crónica va a ser una imposibilidad del aparato respiratorio para cumplir su función. ¿Cuál es la función principal de los alvéolos? Que bueno, son los que dan qué. O sea, ¿cuál es la función de los alvéolos? ¿Me pueden decir, por favor? Un intercambio gaseoso. Muy bien, hacer el intercambio gaseoso. Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica es como tal una imposibilidad. Si por ahora le pregunten, ¿no? ¿Qué es una insuficiencia respiratoria crónica? Es eso, ¿no? La imposibilidad de generar o del aparato respiratorio para poder hacer su función normal, de qué del intercambio gaseoso. ¿Y qué otras cosas debemos recordar para poder definir insuficiencia respiratoria crónica? Va a ser la hipoxemia. Recuerden que la hipoxemia va a ser menor a 60. Nunca se olviden porque siempre preguntan. Entonces, o al menos siempre debes tenerlo en cuenta. También la hipercapnia. La hipercapnia va a ser mayor a 45 en la mayoría de los casos, pero acá vamos a ver un ojo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria crónica va a clasificarse en cuatro en realidad. Por lo que sé, nos enseñan dos. En realidad nos enseñan dos porque son las más frecuentes. El 99% de insuficiencias respiratorias crónicas son en estas dos y las otras, la tercera y la cuarta es un 1%, entonces no es necesario como que saberlo o al menos saber que existe, ¿no? Luego, la insuficiencia respiratoria crónica, como les estaba diciendo, se va a dividir en dos, una que es netamente hipoxémica y otra que es netamente hipercápnica. Pero para poder hablar de hipoxemia hipercápnica, debemos empezar viendo fisiopato, porque siempre les he dicho, para enfermedad
cualquiera deben empezar entendiendo el por qué para que se puedan ir a clasificación. ¿Por qué se está clasificando en hipoxémica e hipercámnica? Bueno, lo vamos a ver acá por fisiopato, ¿ya? Normalmente como estábamos viendo la función de nuestro alveolo, es decir, aquí está tu pulmón, tráquea, tu pulmón, uy, ese pulmón. Y bueno, vas a pasar por los bronquios, los bronquiolos, y va a llegar a quién? A nuestro alveolo, ¿verdad? Que va a cumplir una función muy importante en nuestro cuerpo. Va a hacer la difusión entre el CO2 y el oxígeno. Estoy haciendo. Ya. Entonces, la sección de... Esta es una sección de un alveolo, es decir, lo han cortado en dos y lo estamos viendo. Y acá lo estamos maximizando. Perdonen la imagen tan nítida. Pero bueno, la cuestión es que ustedes deben recordar que el alveolo es como una bolsita, como tal, como está viéndose acá. Es una bolsita que llega y que va a pasar en quién, en el capilar. Cuando les hablan capilar, recuerdan que son las, tal cual, son capilares, son como que las venas, no venas, pero son capilares como tal, que llegan y que cumplen una función muy importante. Son como la parte final de los sistemas sanguíneos, ¿no? Entonces, en este caso, los capilares cumplen una función muy importante porque son como intercomunicadores para que mi oxígeno llegue a mi cuerpo a través de los capilares y se vaya para los vasos más grandes. Y el alveolo se lleva el CO2, ¿no? Porque no necesitamos CO2 en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces ya, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia respiratoria crónica? Como les dije, una insuficiencia respiratoria crónica. Quizá la principal característica es que de estos una enfermedad es el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva o fibrosis en realidad, ¿no? O la fibrosis pulmonar eh, también podría ser parte de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque son procesos de larga data que generan problemas en nuestro alveolo, en nuestra difusión alveolo capilar. Entonces, lo que normalmente es que pasen mm, de tranquilos por el alveolo, va a generarse como una capa más que va a impedir la difusión entre el oxígeno y el CO2 en esta membrana, en esta barrera alveolo-capilar. Esta, eh, este agrandamiento de la barrera alveolar o capilar va a generar un- una imposibilidad como tal. Y esto puede ser causado o lo podemos eh, entender. Primero, hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Una evaluación del estado de intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a medir el gradiente alveolo arterial. ¿Y qué es el gradiente alveolo arterial? Tal cual, lo que estábamos hablando, ¿no? La función principal del alveolo con el capilar, la difusión de este se altera. Simple como eso. Entonces, la hipoxemia, hipo que quiere decir bajo, ¿verdad? Entonces hay un bajo intercambio gaseoso y a través de cómo se va a hablar a través de la hipoxemia, ¿ya? Entonces la insuficiencia respiratoria crónica va a dividirse en hipoxémica. ¿Por qué? Porque mi presión arterial de oxígeno, que es lo que es el PA2, es menor a lo que se espera, que normalmente, bueno, mayor 80, es menor a 60, por lo que quiere decir que está baja. Mi presión arterial de oxígeno debe estar mucho más de ella, mayor 80 más, ¿o? Y en una insuficiencia respiratoria crónica está baja, es decir, hay poco. Recuerden que hipo es de poco, siempre es así, bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿O qué otra característica importante es en la insuficiencia respiratoria crónica tipo 1 o parcial, también le dicen? ¿Y por qué le dicen tipo 1 parcial o también se relaciona con pulmón? Porque la mayoría de problemas que tenemos en la insuficiencia respiratoria crónica tipo hipoxémica van a estar en el mismo pulmón. O sea, la mayoría de patologías van a estar en el mismo pulmón. La hipercápnica, al decirnos global,
O sea, te va a dar como la sintomatología como tal, como una sintomatología respiratoria, que a lo que me refiero con sintomatología respiratoria es disnea, que es dificultad respiratoria. Recuerden, disnea, dificultad respiratoria, tos o ¿te acuerdas la patología que se esté dando? Entonces, pero va a estar sumado a algo más, sumado a problemas sistémicos. Y por eso la insuficiencia respiratoria tipo 2 es global, porque se relaciona a problemas ya sistémicos. ¿Qué quiere decir sistémicos? Por ejemplo, una miastenia gravis, esclerosis múltiple, que como ustedes saben es una enfermedad reumatológica que genera una insuficiencia respiratoria crónica por toda la patología que subyace esa enfermedad, pero no quiere decir que mi pulmón o mi alveolo, en mi alveolo haya empezado, por así decirlo, sino que ha sido proceso global o sistémico que ha generado esto. Entonces, principal, recuerden, insuficiencia respiratoria crónica es una baja del intercambio gaseoso hipoxémica parcial o tipo uno, son los tres nombres que les pueden poner. Entonces, esto va a ser menor eh, a un 60 milímetros de mercurio en cuanto a la presión de oxígeno y la presión de CO2 puede estar normal o puede estar baja. Normalmente es menor a 40, o sea, como habíamos visto, ¿no? Esta es la definición de una insuficiencia respiratoria crónica. Pero la insuficiencia respiratoria crónica tiene su clasificación, como les dije. Entonces, la clasificación de esta me permite determinar a través de la presión arterial de CO2, ¿ya? Para no irnos más allá y que puedan entenderme la presión arterial de CO2 y lo que, o sea, si les ponen, por ejemplo, una presión arterial, una presión de CO2 eh, menor a 45, ¿ustedes piensen que es una parcial o es hipoxémica o es tipo uno que es lo mismo? Los tres nombres son lo mismo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la presión arterial de oxígeno y la presión de CO2 van a estar disminuidas? Normalmente, porque como les dije, al ser problemas que atacan a mi mismo pulmón, ¿a quién van a atacar normalmente? A mi difusión de la barrera del alveolo capilar. Es decir, eh, mi difusión que hay del alveolo capilar, mi oxígeno, CO2 se va, oxígeno entra. Entonces, eso va a estar mal porque hay problemas en mi pulmón. Hay patologías que está generando que esta barrera crezca o no sé, se llene de moco, porque normalmente eso pasa en una neumonía, ¿no? Se condensa todo. Entonces, no hay, está imposibilitado, es como que, ¿cómo le podríamos mm, comparar con la vida normal? A ver. Es como que cuando ustedes quieren pasar a algún lado, pero está lleno de gente en el lugar para salir a a donde tienes que ir. Entonces hay mucha gente y no puedes pasar, te imposibilita, a menos que le empujes o lo que sea, pero sufres. De todas maneras, al llegar allá afuera, has tenido que pasar por un camino, te has tenido que tropezar, o sea, a lo que voy es que la salida es mucho más dificultosa de mi oxígeno, del alveolo al capilar y del CO2 para el capilar también. Entonces, ambos están bajos. Recuerden eso, hipoxémica, ambos bajos, hipo de bajo, ¿ya? En una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, es global, cuando les hablo de global, quiero referirme a que hay patologías sistémicas que generan esta insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, la presión arterial de oxígeno va a estar menor a 60, que es por definición así. ¿Y qué va a cambiar acá? Mi presión de CO2. ¿Por qué? Porque esto normalmente puede estar normal
o puede estar mayor a 45 miligramos de mercurio. ¿Y por qué puede estar aumentado? ¿Alguien me podría, o sea, más o menos como que razonar por qué podría estar aumentado la presión arterial de CO2 en casos de una insuficiencia respiratoria global? Lo que se les ocurra, no sé, que la membrana está más delgadita y por eso el CO, no sé, la membrana capilar es más delgadita y por eso está pasando mayor cantidad de CO2 al alveolo. Puede ser, ¿no? Pero en realidad una insuficiencia respiratoria crónica tipo global o sistémica va a, como les digo, es una etiología que va a afectar no solo a los pulmones, sino que va a afectar a todo tu sistema de manera general. Por eso la hipercápnica es global o sistémica. Y normalmente es por una falla en la bomba ventilatoria. ¿Qué quiere decir? Por una alteración de la ventilación y de la perfusión. ¿Ya? Hay un fallo entre ventilar y perfundir en cuanto al, o sea, al intercambio alveolo capilar que normalmente se da. ¿Ya? Entonces, resumen de acá y para que lo tengas súper claro, la clasificación vamos a tener cuatro, pero el 99% va a ser, o que vamos a ver, va a ser entre insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica y una insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica. Entonces, hipoxémica, ustedes piensen, uy, hay una patología que está generando daño en mi mismo pulmón, puede ser EPOC, puede ser neumonía, algo, alguna patología que está generando que no haya una buena difusión alveolar capilar que estábamos viendo acá. Por lo tanto, mi presión arterial de oxígeno va a bajar, la presión arterial de CO2 va a bajar. ¿Qué más? Principal, altera la oxigenación, que es lo que quizás se deben recordar más. En una insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica global o tipo 2, la presión arterial de oxígeno, por definición, en una insuficiencia respiratoria crónica va a estar menor. Entonces, el único que se van a tener que recordar sí o sí para diferenciar entre eh, hipoxémica e hipercápnica va a ser una presión arterial de oxígeno mayor a 45 en la mayoría de los casos de una hipercápnica, ¿no? También puede estar normal. Entonces, es como que lo que va a tener que diferenciarlo entre hipoxémica e hipercápnica. Y esto es por una falla de bomba ventilatoria. Recuerden, perfusión de la ventilación y la perfusión como tal. Y esta es como que la causa más frecuente, como que pregunta de examen a veces también le ponen, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente? Una disfunción de la perfusión, de la ventilación y perfusión, ¿ok? Recuerden, hipoxemia viene en relación a un intercambio gaseoso. Va a medir a través del alveolo arterial de oxígeno, lo que estábamos viendo justamente acá, que es muy importante que lo recuerden y que lo tengan bien clarito para que podamos entender más sobre la enfermedad. Recuerden que la insuficiencia respiratoria crónica puede tener mecanismos para que esto se pueda dar, uno de ellos en relación a la gradiente alveolo arterial de oxígeno. Cuando está normal, tú vas a pensar en una disminución del FiO2 a nivel atmosférico. Si también está normal el gradiente alveolar arterial de oxígeno, vamos a tener una hipoventilación. Pero ¿qué pasa si por A o B mi gradiente alveolo arterial de oxígeno está aumentado? Es decir, todo está elevadito en mi gradiente alveolo arterial de oxígeno. Justamente todo lo que estábamos hablando de acá, ¿no? Mi alveolo y mi arteria o mi capila, ¿no? Va a haber un trastorno de difusión. Puede estar la ventilación y la perfusión disminuida, justamente como estábamos hablando acá. El shunt, cuando les hablen de shunt, recuerden que es como una desconexión, tal cual. Se desconectó algo. Creo que quizá con eso les puedan sacar. No vamos a entrar a detalle a cada uno, pero esos son los mecanismos que generan hipoxemia y por los cuales va a generar una insuficiencia respiratoria crónica.
¿ya? Eh, bueno, acá recuerden que otro tipo de mecanismo que va a generar, como les estaba diciendo, una hipoxemia, vendría a ser una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando tú te vas a una altura, normalmente te falta oxígeno, ¿no? Si tú has vivido siempre a- al costado del mar o cerca de los niveles del mar más bajitos, entonces, si tú te vas a una altura, no sé, te vas a hacer alpinismo, lo que sea, va a disminuir la fracción inspiratoria de oxígeno, por lo tanto, eso sería una causa de una insuficiencia respiratoria. Pero como les digo, una insuficiencia respiratoria crónica, vamos a ver como que patologías que son mucho más larvadas, mucho más que han tenido mucho más tiempo para que se generen, ¿ya? Vamos a ver acá, ¿tienen alguna duda o algo? ¿Quieren que repitamos algo? Me avisan si por ahora no me han entendido, quieren que les voy a explicar, solamente ustedes me avisan. Como les estaba diciendo, quizás es importante que recuerden la etiología de la insuficiencia respiratoria crónica. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, parcial viene a estar en relación a mis pulmoncitos, es decir, problemas que pasan en mis pulmones. ¿Qué problemas hay en mis pulmones? Bueno, puede ser por la estructura pulmonar, puede ser por alguna alteración de la circulación, justamente en el alveolo y el capilar que habíamos visto. Ya bueno, en eso, ¿puede alterarse? Sí, puede alterarse. La ocupación alveolar, ¿qué quiere decir? Mi alveolo, mi bolsita que genera la difusión de alveolo y capilar, está lleno de algo. ¿De qué? No sé, neumonía, normalmente de moco. Ya, pues, entonces no hay una buena difusión. Todos esos problemas, como se dan cuenta, son del mismo pulmón, ¿ya? Otra cosa, un cortocircuito izquierda-derecha, como les dije, el chant, como quieran, chant, la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? Y de cada una de ellas, aquí está como que las enfermedades o las patologías según este tipo de etiología que hay, ¿no? Por ejemplo, EPOC se relaciona bastante a la estructura pulmonar, el asma también, la fibrosis quística también, la bronquiectasis también, porque generan una alteración anatómica del alveolo. Quizás se vuelve más delgadito, la membrana, más fibrótico, es decir, que no pasa bien. Entonces, problemas en el mismo pulmón, tal cual, es como lo tienen que recordar. En cuanto a una insuficiencia respiratoria crónica, global o tipo 1, vamos a hablar sobre un control de la respiración, vamos a hablar sobre problemas neuromusculares, vamos a hablar sobre alteración de la pared torácica, que como se dan cuenta son más allá de mis pulmones, es decir, los músculos que cubren el diafragma y todo, que me ayudan a la respiración normal, ellos son los que están alterados, no mi pulmón, lo que está afuera, lo que, algo sistémico también, sí, por neuromuscular podría ser. Y acá en detallar mucho, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, no sé si han escuchado, el año, inicios de este año, creo, era muy, bueno, el año pasado, el síndrome de Guillain-Barré, los síndromes de hipoventilación, ¿qué cosa le pueden preguntar? La obesidad, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria crónica me puede generar? La global, ¿verdad? La obesidad es un proceso inflamatorio de manera general, pero ese proceso inflamatorio no solamente me causa eso, sino que también me causa una alteración en el control de la respiración. Un paciente obeso no solamente está inflamado, sino que también está lleno de grasa, ¿no? Como tal, y va a alterar la ventilación como tal, ¿no? Hay una hipoventilación. ¿Qué más? Alteración neuromuscular, como les dije, síndrome de Guillain-Barré, que es algo más sistémico. Entonces, síntesis. Insuficiencia respiratoria crónica, parcial o tipo 1. Hablábamos de problemas en mi alveolo, en mi pulmón. Algo está atacando a mi pulmón, alguna patología que esté atacando a mi pulmoncito. Pero una insuficiencia respiratoria crónica global o tipo 2 global, no les van a poner global, pero quizás les puedan poner tipo 2. Ustedes ya piensan, ah, mira, esto es global, esto es sistémico,
mis músculos o algo que esté generando la obesidad neuromuscular, no sé, algo sistémico. ¿Ok? Ya. Eh, ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Dudas, comentarios. Si no, les voy a preguntar. Mm, mm. Mm, ¿Nada? Bueno, vamos a seguir hablando de la clínica, que quizás es lo principal porque en medicina uno se van a basar en la clínica y para eso debemos recordar el libro que les había dicho de Semiología Médica del Argente, aunque creo que su nuevo libro base es otro, de todas maneras tienen que tenerlo muy en cuenta porque de ahí les va a venir las preguntas. O bueno, si ya toman examen de ahí les supongo que les habrá venido las preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clínica, ¿cómo me viene un paciente con insuficiencia respiratoria crónica? Principal, ¿qué les puede venir? O sea, ¿qué cosas, o sea, entra el paciente al consultorio y tú dices, bueno, esto por eso es una insuficiencia respiratoria crónica, por cómo lo puedes ver a tu paciente? Y eso es lo que hace Emio en realidad, ¿no? Es como que tú miras al paciente y dices, uy, este podría tener una insuficiencia respiratoria crónica. Podría porque le tienes que preguntar, le tienes que hacer una buena historia clínica, le tienes que evaluar mejor para poder determinar cuál es la patología que mi paciente tiene. Entonces, recuerden, clínica manda, lo que tú preguntes va a mandar y hacer una historia clínica buena es lo que te va a salvar de acá hasta que dejes de pensar ser médico. Entonces, normalmente mi paciente va a venir cianótico. ¿Cómo es cianótico? Así como tal, como esta imagen como estamos viendo. Normalmente nuestros dedos no son así, ¿no? Ustedes mírense sus dedos y no es así, no es que tenga una coloración azulada en la punta, no, nada que ver. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente viene así? Si tu paciente, bueno, tú estás en el 01, lo que sea, y viene así tu paciente, probablemente, bueno, esto ya es como una cianosis distal, ¿no? ¿Por qué? Porque está en los dedos. Cianosis distal, cianosis proximal también hay, sí, en la boca. Entonces, todo lo que esté cerca del corazón, proximal, extremidades distal, ¿ya? Entonces, cianosis. ¿Qué otra cosa más podría venir mi paciente? Dedos en palillo de tambor que me hace pensar en una hipoxemia tipo crónica, que es quizá como que, uy, este paciente tiene algo crónico. Porque no es que se genere de un momento a otro, sino que va a tener tiempo y con el tiempo se va a generar esta forma, que como se mira acá es un ángulo que está distorsionado del hecho de la uña. Otra cosa, la obesidad patológica, muchos casos les ha dicho que sí es parte de una insuficiencia respiratoria crónica que me puede causar. Si mi paciente es obeso, puedo pensar que podría tener una insuficiencia respiratoria crónica. Sí, sí, mi paciente recién ha sido obeso, pues no, quizá sí. ¿Ha venido con tiempo con eso? Sí. La retrognatía. La retrognatía es esta imagen como tal. No sé si habrán visto a pacientes así, ahora que están tratando en los hospitales, pero normalmente debería ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La retrognatía hace o genera eh, una alteración del proceso normal para que mi paciente pueda tener el aire, ¿no? Entonces, la retrognatía es una dificultad que puede tener mi paciente para que él pueda tomar el aire normal y que pueda
llegar el oxígeno a donde tiene que llegar para hacer su difusión. La hipertrofia amigdalina, que ya es, ¿dónde está la amígdala? ¿Saben? Acá, ahora sí. Bueno, hay una hipertrofia. ¿Qué quiere decir hipertrofia, dato? Es una, crece, ¿no? Como una bola. Hipertrofia. Escoliosis, columna como que chueca, ¿no? Entonces, todas las cosas que se imaginen que esté generando una obstrucción para que la ventilación esté normal, eh, probablemente sea una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Y principal, dedos en palillo en tambor que quizá le puedan poner en su caso clínico. Eh, ¿Qué cosa me gustaría recalcar un poco más? Es sobre la inspección, palpación, percusión y escultación que ustedes ya se lo deben saber al revés y al derecho porque ya lo han visto desde la primera sesión. Entonces, en cuando hablamos de pulmones o para analizar el sistema respiratorio como tal, no te debe saltar ningún paso. ¿Por qué? Porque la inspección te va a enriquecer bastante en cómo tú miras al paciente. La inspección no es solamente abrirle como tal al paciente y decir, ah, bueno, no tiene cicatrices, hay que seguir. No, sino que tú tienes que quedarte un momento viendo a mi paciente cómo respira. Es decir, si, no sé, un momento se queda así como que una apnea, que es como que sin, ap, a, de sin, entonces, como que se queda sin respirar en un momento y luego vuelve. Y todo eso lo vas a ver en el pecho del paciente, ¿no? Como que lo vas a ver ahí. Entonces tienes que ver cómo respira tu paciente. Si en ambos lados del hemitórax, porque, ya lo voy a decir más adelante, pero en ambos lados del hemitórax son iguales, o sea, respira y no hay como una dificultad para un lado, no hay dificultad para el otro. O sea, tienes que ver todo, cómo respira. eh, Tienes que ver si, no sé, si hay una tumoración o algo que se mira eh, por algún lado, ¿no? Que también pueda haber si hay ganglios en el cuello, o sea, tienes que ver si hay algo, algo que te ayude, ¿ya? Luego, ¿a qué pasas? A una palpación. Entonces, la palpación, en este caso, me va a ayudar a determinar la elasticidad torácica. ¿Por qué les digo la elasticidad torácica? Tú normalmente, tu paciente está delante tuyo y tú lo que vas a hacer es agarrar con tus manos y ponerlo debajo de sus dos, de la base del pulmón y vas a decir que inspire y expire, ¿no? Entonces, al momento de hacer la inspiración y la expiración, se supone que ambos emisores deben estar de la misma dimensión o al menos tener, siempre comparen, es decir, comparen un lado con el otro del paciente, porque anatomía puede cambiar en todos, pero del mismo paciente debes compararlo de un lado con el otro. Siempre comparen este lado con el otro. Vas a ver la elasticidad. ¿Cómo lo miro? Agarras al paciente, le pones acá en la espalda, debajo de las bases pulmonares, y vas a decir que inspire y expire e inspire. Entonces, va a inspirar y va a expirar y vas a ver cuál elasticidad torácica hay. Igual, la expansión torácica, lo mismo, vas a agarrar y vas a poder determinarlo palpando. Igual, vas a buscar ganglios o algo que puedas encontrar ahí. Eh, Tórax, ya pues tú tienes que ver desde acá hasta más o menos hasta la hipófisis, hasta, ¿saben? Hasta qué, o sea, desde qué vértebra a qué vértebra es el espacio torácico, ¿recuerdan? Porque de acuerdo a eso ustedes van a determinar, bueno, la inspección del tórax es de tal a tal, voy a determinar no solamente el sistema respiratorio, sino también un sistema cardiovascular, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero o sea, sí sería importante que ustedes recuerden de qué vértebra, qué vértebras debería ser y de qué vértebra empieza mi abdomen, porque también no es que empiece después de mi reborde costal como tal, sino que hay una vértebra como tal, que ya la van a buscar ustedes, y van a ver que de ahí a ahí para analizar abdomen, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bueno,
Cerro paréntesis. Palpación. Ya, bueno, ya les dije. Ah, las vibraciones vocales. Característico no de una insuficiencia respiratoria crónica, pero dato, en una insuficiencia respiratoria, eh, perdón, claro, en un síndrome parenquimatoso que lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver unas vibraciones vocales que están aumentadas en caso de neumonía. Entonces, eso como que dato para que lo tengan en cuenta. Cuando les ponen un caso clínico de vibraciones vocales aumentadas, muy probable que sea neumonía. Y como yo sé que hay unas vibraciones vocales aumentadas, pues vas a agarrar igual los dos pulmones y vas a decir a tu paciente que diga algunas vocal, ¿no? Entonces, entonces, en el emitoras, en la base de los pulmones, en el emitoras, tú vas a agarrar y vas a sentir las vibraciones como tal, va a vibrar. Entonces, si no lo han hecho, pues lo pueden aún hacer, ¿ya? Percusión, eh, igual, lo que tienen que hacer es dedo medio de la mano dominante, sea diestro o derecho, lo que sea, y vas a hacer en el índice del lado de la mano izquierda, ¿no? Despacio, no lo hagan tan fuerte, tampoco lo hagan tanto, porque le puede doler al paciente. Entonces, van a revisar ambos hemitórax para ver qué, si hay matidez, si hay timpanismo, ya más o menos ustedes saben como que matidez es duro. Toquen alguna mesa, una pared, eso es mate. Pero si es timpánico, bueno, agarren, no sé, ¿qué es timpánico? Ahorita no tengo nada, pero por ejemplo una botella, o ustedes mismos, su mismo pulmón, se supone que debe ser timpánico, ¿no? Entonces ya, algo así. Normal es timpánico, ¿ya? Entonces, vísceras huecas, timpánico. La sonoridad vamos a verlo también a través de la percusión, la matidez, como les dije, el timpanismo, su matidez y personalidad. Son como que características especiales de cada uno, solamente como para que lo tengan en cuenta que debes analizarlo en percusión, debes analizarlo en percusión y es como que los datos que debes analizar en cada etapa de la semiología como tal, ¿ya? Del examen físico. En auscultación, murmullo vesicular, no se olviden siempre escuchar, por favor. En sistema respiratorio siempre tienen que escuchar para poder determinar qué característica de qué enfermedades, respiración laringotraqueal, que lo van a agarrar y van a poner su esteto acá, su campana del esteto, entonces lo van a poder escuchar. Ruidos agregados también pueden encontrar, si ustedes deben practicar lo normal para poder diferenciar de algo anormal, entonces ahí lo pueden agregar, ¿ya? Cierro paréntesis porque esto creo que es la primera clase de, de síndrome respiratorio, pero me parece muy importante que hagan un buen examen físico para que puedan determinar cuál es la causa de mi paciente. Y como estábamos viendo insuficiencia respiratoria crónica como tal, entonces vamos a seguir con eso. ¿Cómo yo diagnostico una insuficiencia respiratoria crónica? A través de la clínica. ¿Cómo viene tu paciente? Como les dije, muy probable que venga con estos dedos en el palillo de tambor. No es con lo único, obvio, va a venir con más, quizá con cianosis, con dificultad respiratoria, que es la disnea como tal. Recuerden, disnea, di de dificultad, nea es respiración, entonces una dificultad de la respiración, una dificultad respiratoria. Eh, los gases en sangre arterial nos ayudan al diagnóstico. Pero antes, obvio que la clínica, cómo viene el paciente, historia clínica, examen físico, y de ahí tú lo vas a determinar a través de gases arteriales, ¿no? Gases en sangre arterial. ¿Y a qué me hago referencia acá? El famoso AGA, que ya lo van a hacer o ya lo habrán hecho con la otra asesora sobre el análisis del AGA. Es muy importante que lo sepan, eso lo van a ver siempre, entonces espero lo hayan aprovechado su clase. ¿Ya? Eh, presión arterial de oxígeno, recuerden la definición de insuficiencia respiratoria crónica, porque creo que si no sabemos la definición no vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a preguntar. eh, ¿quién? ¿Quién quiere responder cuál es la definición de una insuficiencia respiratoria crónica? O llamo.
Tararara. Mm, André, ayúdame. André, Marcos, ¿están? Mm, Andrea Rivera. ¿Me pueden decir la definición para ustedes de insuficiencia respiratoria crónica? Porfa. Andrea, Melanie, ¿me ayudas, porfa? Cindy, ayúdanos. No logro escucharte, o no sé si soy yo. Gracias, Cindy. No te escucho, pero gracias por intentarlo. Muy bien, bueno, si están ahí, bacán, y si no, también. Entonces, imposibilidad del aparato respiratorio, es decir, hay una hipoxemia menor a 60 milímetros de mercurio y una hipercapnia más de 45. Como les dije, esto va a ser variable y nos va a ayudar a determinar la clasificación. Como les dije, como para que lo tengan en cuenta, hay cuatro tipos, pero la insuficiencia respiratoria crónica, hipoxémica con hipercápnica se llevan como que la mayoría de casos, entonces la tercera y la cuarta no, como que no la estudian porque no es importante. Mm. Ay, disculpen. Ya. Ya nos faltan tres diapos. Entonces, vamos a hablar sobre los gases en sangre arterial, que como les dije, es el famoso AGA, no sé si ya lo habrán realizado, si lo van a realizar. Si tienen la opción de realizarlo, háganlo, pero practiquen antes de hacerlo para que no le hagan doler al paciente o la paciente, ¿ya? O sea, no que se practiquen en ustedes, sino que practiquen en encontrar, en hacer el test de Allen, que supongo que ya saben cuál es, que lo habrán visto en gases arteriales, porque es muy importante. Dato o pregunta que a veces siempre hacen es como que, ¿cuál es la única contraindicación para hacer un AGA, un examen de gases arteriales, un análisis de gases arteriales? La única contraindicación como tal es un test de Allen positivo. Es decir, test de Allen, ¿qué quiere decir? Que agarras acá la radial, la cubital, y la vas a dejar sin circulación, la vas a tapar, por así decirlo. Le vas a obstruir. Entonces, se supone que va a quedarse sin coloración. Se supone que si abres una, se va a llenar de rojizo la parte que irradia. Entonces, eso ya, para que lo tengan en cuenta. En la evaluación de presión arterial de oxígeno, vamos a tener en cuenta la edad del paciente. ¿Por qué? Porque esto nos puede influir bastante, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No creo que se le dé necesario aprender la fórmula, pero sí la definición. ¿Qué pasa si mi paciente viene con una sospecha clínica de insuficiencia respiratoria? Lo que haces es un AGA para determinar si es
problema en la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y ver si es una insuficiencia respiratoria. Si es una insuficiencia respiratoria, ¿qué voy a ver? Si tiene cronicidad o no. Es decir, mi paciente puede ser una insuficiencia respiratoria crónica o solo es una insuficiencia respiratoria aguda. Si es aguda, pues el PCO puede estar normal o baja o puede estar elevada, pero recuerden que la insuficiencia respiratoria crónica me va a determinar de acuerdo a patologías crónicas como tal, EPOC, asma, todo lo que habíamos visto hace rato. Entonces ya, eso. ¿Qué más? Diagnóstico diferencial de los mecanismos de hipoxemia. Lo veo muy preguntable por si les viene en su examen, para que lo tengan en cuenta. El mecanismo, la causa, la presión arterial de oxígeno, no creo que sea importante que lo aprendan. Lo que sí, quizá el gradiente alveolar capilar, porque creo que más se preguntan como que un diagnóstico diferencial de un mecanismo de hipoxemia, pero lo que yo les aconsejo que podría hacer es esto, los mecanismos de insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica que podría venir. Ya, esto es una causa de que se agudice una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Son causas para una agudización de una insuficiencia respiratoria crónica. Y acá lo que estábamos hablando, recuerden que hay una zona de conducción, una zona de transición, eh, y la zona de conducción como tal. Aquí está mi amigo el oxígeno, que es muy necesario para nosotros. Pasa por la tráquea, va a los bronquios, va a los bronquiolos, bronquiolos terminales, y de ahí va a pasar a quién? A los bronquiolos que se llaman respiratorios. Uy, respiratorios, ¿no? Conductos alveolares también, los sacos alveolares, que son los que me importan y los que hacen la difusión alveolo arterial o alveolo capilar. Entonces, como les dije, vamos a hablar también de los síndromes de debilidad de los músculos respiratorios. Tipo de insuficiencia respiratoria crónica sería esto, según ustedes? Músculos respiratorios. ¿La uno o la 2? Fabricio, ayúdame. ¿Cuál crees? ¿Uno o dos? Solo dos opciones. En el 2. ¿Por qué crees que es en el 2? Está bien, solamente quería que me digas el por qué, no te asustes. Recuerden, el tipo 2 siempre va a ser algo sistémico, algo global, algo que no está en mi pulmón, pero que afecta a mi pulmón, o sea, indirectamente lo afecta. Y uno, ejemplo, una patología muy clara va a ser esta, los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos que son inspiratorios, que quizás les puedan preguntar, y cuáles son los músculos expiratorios? ¿Saben? ¿Quién me ayuda a hacer? ¿Y quién me ayuda a hacer? ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben, chicos? Menos dígame uno de cada uno. Oh, bueno, lo buscan. Síndromes de debilidad de respiratorios. Tenemos por debilidad o por fatiga. ¿Debilidad y fatiga son lo mismo? ¿Son iguales? No, no son lo mismo. La debilidad viene a ser independientemente de la actividad. Imagínate tú, este, eh, has trotado, no sé, 1 kilómetro, has corrido solo 1 kilómetro y tienes una dificultad respiratoria normal, ¿no? Porque estás cansado. Pero ¿qué pasa si a pesar de que solamente has caminado, o sea, solo has caminado, no has corrido, tienes esa dificultad respiratoria? Algo mal está pasando en ti, ¿ya? No es normal que solamente caminar te dificulte tanto, ¿ya? Y hay escalas para disnea, que quizá ya más adelante lo van a ver, pero te ayuda a determinar cuál es lo normal que una persona puede estar sin que tenga una dificultad respiratoria, ¿no?
Pero recuerde, debilidad es que tú caminas y como que te cansas, ¿no? Tienes dificultad, algo así. En cambio, la fatiga es tú corriendo 1 kilómetro y obviamente vas a tener una dificultad respiratoria al terminar 1 kilómetro, ¿no? 10 kilómetros, como quieras, ¿ya? Entonces recuerden, debilidad, caminas tú y tienes una dificultad. Fatiga es porque has corrido 10 kilómetros o lo que sea y has generado que con la actividad se dé a la dificultad respiratoria, ¿ya? Se dé a la disnea, ¿ok? Debilidad se va a clasificar en aguda, síndrome de Guillain-Barré, eso quiere decir ese síndrome de GB, crónica con esclerosis múltiple, crónica reagudizada o recidivante y también progresiva. Son como que los cuatro. Lo más importante que podrían preguntarle es estas dos. Lo que les dije, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, porque son problemas de tipo 2, tipo hipercapnia. Muy bien, gracias. Uy, ya nos estamos pasando. Tenemos 9 minutos. Los trastornos de salud causados por esta hipoxemia van a depender de la altura alcanzada, la velocidad del ascenso, de ascenso, el tiempo que permaneces tú en la altura. Es decir, si tú vas de viaje a un lugar que es mucho más alto de los niveles del mar que tú estás normalmente acostumbrado, es decir, tú estás acá y tú estás feliz. Pero ¿qué pasa si vas a un cerro, quieres ir a, no a un cerro como tal, sino que, o sea, vas a ir de viaje, por ejemplo, a los Andes, a Cusco, a visitar Machu Picchu, lo que sea, vas a tener que tener una dificultad respiratoria, ¿ya? Porque por la altura, porque tú no estás acostumbrado a eso, tu cuerpo va a tratar de adaptarse, pero al tratar de adaptarse va a generar este trastorno, una hipoxemia como tal, ¿no? Entonces, lo que sí me parece importante es preguntarle a ustedes como que, no sé si me contestarán, pero la saturación de oxígeno, es decir, su pulso oxímetro que lo llevan, supongo que siempre a sus prácticas hospitalarias, ¿es importante, sí o no? Obvio, ¿no? Que es importante. Mi pregunta es tonta. Pero a lo que voy es que la saturación de oxígeno va a ser equivalente a la presión arterial de oxígeno. Justamente lo que estábamos viendo, lo que era la definición de la presión arterial de oxígeno crónica, se parece, o sea, me ayuda a determinarlo también la saturación de oxígeno. Entonces, si tú pones el saturómetro, el pulso oxímetro en tu paciente y te sale con un, no sé, con una saturación de oxígeno de 90, si te das cuenta, bueno, no me salió la falla. Lo que quiere hacer llegar es que si tu paciente tiene una saturación de oxígeno menos de 90, muy probable que su presión arterial de oxígeno, que es lo que me ayuda a definir una insuficiencia respiratoria crónica, una insuficiencia respiratoria como tal, ya sea crónica, aguda, eh, está, o sea, 90 de porcentaje de saturación de oxígeno es equivalente a 60 de presión arterial de oxígeno. Eso es lo que quiero decir, nada más. Le puse ese cuadro para que entiendan eso. Entonces, por eso es importante que lleven su pulso oxímetro cuando van a rotar por neumo. Ya, 90, que es la saturación de oxígeno. Muy bien. Mal de altura, agudo y crónico. El de crónico es el que nos interesa ahorita. Ocurre en un 5 a 18% de personas, pero son los que residen en la cima de la montaña, ¿no? Lo principal es que tu paciente viene con cefalea, dolor de cabeza, astenia, quiere decir ¿han visto pacientes anémicos? O pacientes con cáncer. Bueno, cuando vean pacientes con cáncer así todos decaídos,
Esas más o menos las tenía, como que ya no tiene ganas de ir porque no tiene fuerzas, ¿no? Entonces, disney, como les digo, dificultad y trastornos digestivos. Ya, la de famosa diarrea del viajero, no sé si la habrán visto en laboratorio. Ya, muy bien, 5 minutos para que puedan resolver su post-test. Pero antes, ¿tienen alguna duda, algo que quieran volver a revisar? Eh, Importante que creo que lo único, esta parte de la clasificación, la definición y que entiendan fisiopato principal, ¿ya? Muy bien, hablamos de hipoxémica, hipercápnica. Ahora les voy a mandar eh, el post-test, porfa lo resuelven. Para. Ya, tienen 5 minutos para responderlo ay, porque es el mismo, o sea, las preguntas son similares al, al pre y porque hemos hablado todo acá y son cortitas. No son casos clínicos y porque tenemos que seguir la clase. Así que respondan en 5 minutos. Mientras esperamos, no olviden que deben rellenar el pre y el post test para considerarlo como asistencia. Si tienen alguna duda de algo, lo que sea, me dicen, me avisan con confianza. Recuerden que los PFs lo subí en el Teams, en el grupo que tenemos ahí va a estar de cada sesión que tengamos, su PF, algunas otras ayudas que les pueda servir y eso, ¿ya? 3 minutos. De ahí no se van, por favor, porque vamos a seguir con síndrome parenquimatoso. Me parece una sesión muy interesante, síndrome parenquimatoso. Para insuficiencia respiratoria crónica, creo que como ya más o menos han visto una insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria crónica es como para decir en qué momento es la insuficiencia respiratoria crónica y en qué momento seguimos diciendo que es aguda. Me callo. En 2 minutos los veo. Ya chicos, no se vean por favor antes de continuar. 1 minuto
para ver y vamos a compartir la pantalla para ver cuántas respuestas tenemos. Mm, ujú. Ya, vamos a compartir pantalla. Estos es el post-test, que ya tenemos 7 respuestas. ¿Ya? Listo.